Entonces, buenas noches para todos. Vamos a empezar con la cantidad que estén. Estuve esperando un tiempo prudencial para empezar la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a recordar la clase pasada que ustedes tuvieron a distancia, digamos, ¿verdad? No tuvimos reunión por la videoconferencia. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer una retroalimentación siempre que se pueda. Vamos a dar una retroalimentación de la clase pasada. Vamos a ver los gráficos estadísticos. Tenemos que los gráficos estadísticos son representaciones de los fenómenos estudiados que facilitan la comprensión de las tablas de frecuencias. Tenemos que existen varios tipos de gráficos. Los gráficos de barras o columnas, como están en Excel, se utilizan para representar variables cuantitativas discretas o cualitativas. Están formados por barras que pueden ser barras verticales u horizontales. Tenemos el gráfico de barras verticales. En este tipo de gráficos se representan las variables sobre el eje de las abscisas, que son el eje que le corresponde a la X, el eje de la abscisa, que es el eje que le corresponde a la X, y las frecuencias sobre el eje de las ordenadas que le corresponde a la Y, en un plano cartesiano. Tenemos una tabla de frecuencia donde se acumulan los datos, tendencia de viviendas en el Paraguay, tenemos los diferentes tipos, propia, alquilada, prestada, pagando, ocupada, en condominio, no corresponde, total, ¿verdad? Y en porcentaje. Ahí tenemos una representación gráfica de un gráfico de barras verticales. Sobre el eje de las X o de la abscisa se ubican las variables, que son los tipos de vivienda, propia, alquilada, prestada, y sobre el eje de las ordenadas o de las Y están los porcentajes. Tenemos gráficos de barras horizontales. Sobre el eje de las abscisas, la X, se representan las frecuencias, y sobre el eje de las ordenadas, la Y, las variables, cambia de posición. Y tenemos el mismo ejemplo ahora sobre el eje de las X que tenemos acá a la vista. Están los porcentajes. Sobre la abscisa están los porcentajes, y sobre las ordenadas, sobre la Y, están los tipos de vivienda, que son las variables. Y tenemos el ejemplo de un gráfico de barra horizontal. Ahora tenemos gráfico de líneas o lineal en cintas también en algunos casos. La denominación. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar cómo se comporta una variable a través del tiempo. Tenemos una tabla de frecuencia sobre la cotización del dólar, los años del cierre de cada año es la variable, y el valor en guaraníes, la cotización, es la frecuencia. La fuente es del Banco Central del Paraguay. Tenemos un gráfico lineal, o de líneas, o en cintas también, depende del programa que se utilice, ¿verdad? Tenemos una representación gráfica, entonces, un gráfico lineal. Gráfico circular por sectores o de torta. Indistintamente se utilizan estos nombres. Muchos de los profesores utilizan todavía de torta. Inclusive cuando ustedes empiecen a trabajar sobre su tesis, algunos le van a decir trabajen con el gráfico de torta, ¿verdad? O sea que indistintamente se utiliza estos tres nombres, ¿verdad? Pero torta está un poco desfasado ya, ¿verdad? Pero se sigue utilizando, ¿verdad? Se utiliza para representar variables de una sola magnitud. Asimismo, es muy útil para representar porcentajes. Tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia: población del Paraguay según grupos de edad, población infantil, juvenil, adulta, adulta mayor, y las cantidades.
Esto vamos a representar en un gráfico circular y ahí tenemos la imagen de un gráfico circular, ¿verdad? Que están divididos en porcentajes, en sectores, o de torta es por la porción que le corresponde a cada uno. Tenemos pictogramas que hay programas que hacen directamente, pero Excel aún no tiene, pero se puede hacer importando el gráfico. Es uno de los gráficos más vistosos. Las frecuencias son representadas a través de símbolos gráficos o figuras alusivas al fenómeno en estudio, o sea, de acuerdo a la naturaleza del dato. Tenemos una tabla de frecuencia donde se agruparon la producción semestral de pelotas de fútbol. Tenemos en el mes de enero, el primer semestre, y las cantidades producidas por esta fábrica de pelotas. Entonces el gráfico va a estar representado de acuerdo a la naturaleza de los datos. Si hablamos de pelotas, se van a representar como pelotas. Si hablamos de bicicletas, como bicicletas, coches como coches, naranjas como naranjas. Y eso normalmente ustedes lo ven en los periódicos e inclusive en la televisión, ¿verdad? Cuando muestran los pictogramas. Aquí tenemos producción de pelotas. Se utiliza como un gráfico de barras, que pueden hacerlo extendiendo la pelota hasta la frecuencia que le corresponde o ir reproduciendo tantas pelotas como sean necesarios hasta alcanzar la frecuencia correspondiente. Si en un pictograma se expresa la mitad de una imagen, es porque no son cantidades redondas. Por ejemplo, 4.500 pelotas, entonces se ponen, una pelota equivale a 2.000 producciones, entonces una pelota en 2.000, otra pelota en el 2.000 y en 2.500 la mitad, ¿verdad? Lo mismo con mandarinas, sandía, bicicleta, motos, coches, ganados, ¿verdad? La mitad del ganado. Entonces se representa por cada 500, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces esos son los tipos de gráficos que ustedes ya trabajaron en Excel y que manejan muy bien. Y cuando doy la clase presencial suelo percibir eso, ¿verdad? Hacemos muchos ejercicios en la parte práctica. Bueno, entonces esos son los tipos de gráficos con una que otra variación en la denominación, depende del programa que se utiliza, depende del programa que se utiliza entonces. Muy bien. Eh, eso es lo que ustedes trabajaron la semana pasada, lo que trabajaron la semana pasada. Correcto. Vamos a continuar con este tema. Bueno, hoy específicamente vamos a trabajar con histogramas y polígonos de frecuencias, que son otros tipos de gráficos que se utilizan de acuerdo a cómo se agrupan los datos, ¿verdad? Histogramas y polígonos de frecuencia. Bueno, tenemos histogramas y polígonos de frecuencia. Tenemos que los histogramas son los diagramas de barras utilizados para representar variables cuantitativas, generalmente continuas, ¿no? Están formados por rectángulos contiguos. La diferencia con un gráfico de barra vertical, horizontal, especialmente vertical, es que los gráficos de barras verticales están separados una barra de otra. Sin embargo, los histogramas están pegados, son contiguos. Una barra con el otro están pegados, son barras o rectángulos contiguos. Esa es la diferencia en principio visualmente, ¿verdad? Se agrupan los datos en intervalos llamados clases o categoría. O categoría. La frecuencia correspondiente a cada clase es representada por la superficie de un rectángulo.
cuya base situada sobre el eje de las abscisas está limitada por los valores extremos y la altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia de cada clase o intervalo, igual que un gráfico de barra vertical, ¿verdad? Solamente que los rectángulos son contiguos, uno pegado al otro. Ejemplos. En una zapatería se han vendido en una semana 40 pares de calzados cuyas medidas son. Y me da una serie de datos de los calces de los zapatos vendidos, que pueden estar agrupados o son datos sueltos. Aquí para visualizar mejor lo hicimos en pequeños cuadros, ¿verdad? Agrupamos, ¿verdad? Bueno, pero el orden no está ordenado. eh, esto, por ejemplo, el primer día se vendió un calce 32, luego 31, luego 36, 38, bajó a 32 y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. El primer cálculo que se hace cuando trabajamos con histograma es la amplitud o rango. Ahí vamos a tener a la vista los calces para trabajar de acuerdo a estos datos. La amplitud o rango, hallamos la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, el límite superior y el límite inferior. O sea, el que tiene mayor calce, o sea, la cantidad, el mayor calce en este grupo y el que tiene menor. El mayor es 42 y el menor es 30. Vamos a señalizar acá para que vean mejor. Acá tenemos 42 es el calce mayor y 30 es el calce mayor, menor. Valor máximo, valor mínimo, límite superior, límite inferior, indistintamente. O sea, el número mayor con el número menor. Hallamos la diferencia. 42 menos 30 es igual a 12. Y a este valor se lo denomina amplitud o rango. Entonces, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos que tenemos se llama amplitud o rango. Entonces, el valor, en este ejemplo, 42 es el valor máximo, 30 el valor mínimo, 42 menos 30 me da 12. 12 es la amplitud o rango. El primer cálculo que se hace dentro de este, para después hallar finalmente o graficar finalmente el histograma y los polígonos de frecuencia. Intervalos de clase. Es el cociente, o sea, dividimos el rango por el número de intervalos de la clase que es opcional y siempre más de 4 y en este ejemplo vamos a tomar 5. O sea que vamos a dividir la amplitud o rango por un número que esté comprendido entre 4 y no más de 10. O sea, tiene que ser mayor que 4 y no más de 10. Puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso lo determinan cada uno. No hay una regla fija en eso. Eso va a hacer que en algunos casos haya más rectángulos y en otros casos haya menos rectángulos. Entonces, ¿qué es el intervalo de clase? Es el cociente entre la amplitud o rango y un número que es opcional, pero que esté comprendido entre un número mayor que 4 y no más de 10. O sea que entre 5 hasta 10, no 11 ni 4, ni 4. Bueno, entonces 12 dividido 5, tomé en este ejemplo, me da 2,4. Lo vamos a redondear para arriba, por conveniencia, 2,4 voy a redondear a 3. Eso es por conveniencia para que trabaje con mayor cantidad de intervalos. Bueno, tabla de recuento. Bueno, ¿qué es? Construimos una primera tabla de distribución de frecuencia, donde la columna central, llamada hoja de recuentos, se usa para tabular o agrupar la frecuencia de clase. Esta suele omitirse en la presentación final de la tabla. No es necesario hacer ordenación de datos, aunque sí aunque si se dispone de ella, puede utilizarse para construir la tabla de frecuencias. Bueno, entonces la tabla de recuento se utiliza para conocer cuántas frecuencias corresponde a cada clase. Ahí tenemos directamente. Bueno,
Acá tenemos el número de calce, que es el intervalo, se agrupa intervalos de clase, y nosotros vimos que el intervalo de clase me había salido 3, ¿verdad? 3. Entonces, primero calculamos la amplitud o rango, que era la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 42 menos 30 me dio 12. Luego calculamos el intervalo de clase, que es el cociente entre la amplitud o rango 12 y un número comprendido entre 5 y 10. Elegí 5 y me dio 2,4, redondeé para arriba por conveniencia, que salió 3. Empezamos con el número menor, 30, 31, 32. Va de 3 en 3, incluyendo el límite inferior de cada clase y el límite superior de cada clase. Para eso se utiliza el intervalo de clase. Acá tengo 1, 2 y 3, incluyendo el 30 y el 32. No vayan a hacer la suma, porque si no le va a salir mal. Va a ser 30 y si va de 3 en 3 van a poner 33. No, incluye ya el límite inferior de cada clase y el límite superior de cada clase. Por eso acá es de 30 a 32. Después el siguiente empieza con el siguiente número. 33, 33, 34, 35. Empieza de 3 en 3. 1, 2, 3. El límite inferior de esta clase es 33, el límite superior de esta clase es 35. Y así sucesivamente, repito, no vayan a sumar. Por ejemplo, empieza 33. Como va de 3 en 3, acá tengo 3 en 3, va a salir 36 y va a estar mal. Entonces, para eso se utiliza el intervalo de clase. Acá yo tengo estructurado. Empecé con el menor número, y va de 3 en 3. De 30 al 32, 33 al 35, 36 al 38, 39 al 41, 42 al 44. El mayor número era 42, no importa si pasa al final, ¿verdad? Porque tengo que ser de 3 en 3, ¿verdad? Entonces, en esta parte del intervalo de clase no importa si pasa mi límite superior, que era 42. Y la tabla de recuento se utiliza para saber cuántos números hay entre 30 y 32. Entre 30 y 32. Vamos a ver un ratito acá. Entre 30 y 32. Vamos a fijarnos. Acá tengo 30, 31, 30 y 32, 31, 32. Un ratito voy a mover. 32, 32. Ya no tengo más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, estoy mirando mal. 6. Y acá tengo la tabla de recuento 6. Así se va contando. Para eso se utiliza esta tabla de recuento 6. Después, ¿cuántos números hay entre 33 y 35? Encontramos 10. ¿Cuántos números hay entre 36 y 38? Que son calces, 18. Entre 39 y 41, 4. Entre 42 y 44, 2. Y eso lo hacemos en la tabla de recuento, donde vamos contando, tenemos a la vista ese cuadro que les mostré y vamos tachando los números que vamos encontrando. Esa es la tabla de recuento. El recuento consiste en contar cuántos números hay entre 30, 31 y 32 y así sucesivamente en los otros intervalos. Y eso es lo que hice cuando retrocedí. Fui marcando cuántos calces 30, 31 y 32 había, y encontramos que había 6. Y así lo van haciendo para los otros calces, para los otros calces. Muy bien, vamos avanzando. Ya vimos que la amplitud o rango es la diferencia, o sea, la resta entre el límite superior y el límite inferior, el mayor número menos el menor número.
La amplitud o rango es el cociente, o sea, la división entre, perdón, la amplitud o rango es la diferencia entre el número mayor y el número menor, la resta. Después vimos el intervalo de clase, es que es el cociente, o sea, la división entre la amplitud o rango que calculamos primariamente y un número comprendido entre 5, o sea, entre 4 y 10 realmente, que sea mayor que 4 y no más de 10. Ese resultado utilizo para el intervalo de clase, que a mí me salió 3, y empiezo con el número menor, que era 30, y voy agrupando de 3 en 3. 30, 31, 32 en el primer intervalo de clase. Después 33, 34, 35 en el segundo intervalo de clase. Pero solamente se escribe el límite inferior de cada clase y el límite superior de cada clase. Límite inferior de cada clase y el límite superior de cada clase. Si ustedes se fijan en la tabla, escribimos 30-32, 33-35. Eso se lee del 30 al 32, del 33 al 35 y así sucesivamente. Muy bien, entonces ya saben para qué se utiliza la tabla de recuento. La marca de clase es, vamos a calcular el primer ejemplo nada más. Es el término medio entre el límite inferior de cada clase y el límite superior de cada clase. Yo les había dicho que el límite inferior era 30 en la primera clase que aparece en la tabla y el límite superior de cada clase era 32. Entonces, tenemos que 30 es el límite inferior del intervalo de esa primera clase y 32 es el límite superior del intervalo de clase de la segunda clase. Se promedia esto dos. 30 más 32 dividido 2 me da 31. Entonces, la marca de clase de la primera clase, del primer intervalo de clase es 31. 30 más 32 me da, dividido 2 me da 31. Puede salir decimal, entonces dejamos en decimales, no se redondea. Muy bien. Una vez realizado, un poquitito me tapa acá, el recuento, construimos con los datos la primera tabla. Otra donde omitimos el recuento y agregamos la marca de clase, que es el valor central de cada clase o intervalo. Muy bien. Tenemos ya la tabla de frecuencia. La primera columna del intervalo de clase que íbamos haciendo de 3 en 3, empezando con el menor número. 30 de 3 en 3 me da 32, 33 de 3 en 3, 35, 42 era mi último calce vendido, pero no importa si pasa de 3 en 3, ubicamos en el intervalo de clase. La marca de clase es el promedio de cada clase. 30 más 31 dividido 2 me dio 31, disculpen. 33 más 35 dividido 2 me da 34. 35 más 38 dividido 2, 37. 39 más 41 dividido 2, 40. 42 más 44 dividido 2, 41. O sea que si sale decimales, acá en esta columna ponemos los decimales. Y la frecuencia ya habíamos encontrado, contando cuántos números hay entre 30 y 32, cuántos calces vendidos hay entre 30 y 32, y encontramos que era 6. Y así para cada calce. Muy bien. Grafica el histograma, pega el link en el navegador para visualizar el video. En la lección, en la parte teórica que está en la plataforma, ustedes pueden copiar el link donde le explica mejor cómo se grafica un histograma, ¿verdad? Porque en Excel aparece histograma, pero no reproduce como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, hay una explicación ahí. Primero, acá están los pasos. Seleccionar solamente la frecuencia del indicador anterior, solamente la frecuencia, ¿no? O sea, ahí donde aparece 6, 10. ¿No? Insertar el gráfico. Seleccionar, insertar gráfico. Esos son los pasos de Excel.
Primero vamos a seleccionar la frecuencia. Voy a volver atrás para mostrarla. Vamos a acá, solamente del 6 hasta el 2 vamos a seleccionar, solamente la frecuencia. Bueno, después vamos a entrar en insertar Excel y gráfico. Seleccionar gráficos en columna, lo mismo de barras. Hacer clic sobre una de las columnas. Pues yo voy a seleccionar, va a aparecer ahí el gráfico en columna de acuerdo a, o sea, me va a aparecer un gráfico de barras con los datos que yo tengo, 6, 10 y demás cosas. Después de cuando ya aparece en la pantalla, le voy a dar clic encima de una de las columnas. Botón derecho y dar formato a la serie de datos. En ancho del rango, bajar hasta 0 y ya tendrás el histograma. O sea, esos son los pasos que tienen que hacer. Acá en este link que ustedes van a encontrar en la elección, pueden pegar en su navegador y va a aparecer un video donde explica lo mismo que está acá. Primero entonces van a seleccionar en la tabla de frecuencia la frecuencia, luego entran en el menú insertar, gráfico, van a seleccionar un gráfico en columnas, hacer clic sobre una de las columnas, luego botón derecho del mouse del ratón y le van a dar formato a la serie de datos, dar formato a la serie de datos, le va a aparecer ahí una serie de alternativas y ustedes le van a dar formato a la serie de datos. Luego, en ancho del rango, bajar hasta 0 y ya se van a juntar las columnas. Se van a juntar y van a tener un histograma. Un histograma. Para cambiar los datos del eje en la parte inferior, hacer clic sobre el eje para seleccionar, botón derecho y seleccionar datos. En etiquetas del eje horizontal, hacer clic en editar y seleccionar marca de clase. Porque en la parte inferior, ahí en la base de los rectángulos del histograma, tiene que estar la marca de clase. Y dice seleccionar marca de clase en la tabla y aceptar. La segunda columna que teníamos nosotros, acá tenemos marca de clase. Vamos a seleccionar ahí en el momento en que me pide y ya va a aparecer en el histograma todos esos datos, 31, 34, 36, todos esos datos que tenemos ahí. Y ahí tenemos el histograma, Esto, cuando yo le doy solamente la frecuencia, acá tienen ustedes la primera frecuencia 6, la segunda frecuencia era 10, y así sucesivamente, me aparecían separados como un gráfico de barras verticales. Cuando le sigo los pasos que me indican y le doy el formato a 0, me juntan todo esto y se convierte en un histograma. Y acá esta parte es la segunda parte donde ustedes van a seleccionar para ubicar la marca de clase. Si ustedes se fijan, en una marca de clase tenemos 31, 34, 37, 40 y 41. Esto es el histograma. Este es el gráfico del histograma, que así como aparece un gráfico de barra vertical, un gráfico de barra horizontal, un gráfico lineal, un gráfico circular, Excel no es que trae directamente. Aparece ahí, ustedes pueden verificar, aparece la opción histograma, pero no les va a reproducir así como está. Bueno, y por último tenemos el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia que se obtiene uniendo mediante una línea poligonal, que son líneas rectas, los puntos medios de las bases superiores del histograma. Estos son los puntos medios de las bases del histograma. Punto medio de las bases superiores del histograma. Las bases superiores del histograma. Muy bien. Correcto. Entonces, copiar el histograma otra vez del indicador anterior y le vamos a agregar líneas rectas
empezando del punto de origen. El punto de origen, acá, desde el 0, voy uniendo los puntos superiores de cada histograma. Y vamos a ver cómo se hace eso. Primero insertar, ya tienen ustedes, copiaron el histograma, entran en el menú insertar, ilustraciones, formas, línea recta, seleccionar una por cada barra. O sea, no van a poder hacer como yo hice recién, unir todo ahí, sino que van a hacer paso por paso. Una línea recta, un rectángulo, otra línea recta, otro rectángulo. Bueno, y ahí tienen el polígono de frecuencia. Acá, desde el punto de origen del punto 0, van uniendo los límites superiores de cada rectángulo, ¿verdad? Bueno, eso es básicamente lo que es el histograma, ¿verdad? El histograma. Vamos. Sí, 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 sí. Hola, ¿alguien me habló? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Se fue nomás? ¿Alguien me preguntó algo para poder? Entonces, eso es lo que corresponde a la clase de hoy, ¿verdad? Vimos la retroalimentación correspondiente a los gráficos estadísticos. Ahora vamos a ver un poquitito para recordar lo que va a ser la clase que viene, ¿verdad? Un ratito, la próxima clase ustedes rinden, ¿verdad? Entonces, todo lo que todo lo que habíamos visto anteriormente, vimos primeramente población muestra variable, que población era el 100% de los elementos en estudio. La muestra es una parte de la variable, o sea, un subconjunto. La población es el 100% y la muestra, una parte de esa población, es un subconjunto de la población. Y la variable es la característica de estudio. Ahora, dentro de las variables teníamos dos tipos: las variables cuantitativas, que son las variables que se pueden contar, y las cualitativas son las que expresan cualidad o atributos, son las características. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables cuantitativas discretas, que son las que tienen límites al contar, están bien definidos, con cantidades exactas, redondas. Y las variables cuantitativas continuas son las que se expresan generalmente en decimales, y los ejemplos tradicionales son los pesos en kilogramos y las estaturas en centímetros. Siempre dan generalmente en decimales. Luego vimos la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia donde se agrupan los datos. Se agrupan los datos y la estructura de una tabla de frecuencia de la primera columna, una variable que se representa con la letra X, que son las variables que vamos a estudiar. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. La sumatoria de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Después tenemos la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa, cada frecuencia relativa multiplicada por 100. La sumatoria de la frecuencia porcentual me tiene que dar 100. Y por último, la frecuencia acumulada, la última columna, que es la suma parcial de cada frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta se copia igual porque no se puede sumar, no tiene con quién sumar, y luego le vamos sumando eh, una frecuencia a la vez. La última suma de la frecuencia absoluta tiene que coincidir con el total de datos. Entonces, la sumatoria de la frecuencia absoluta tiene que coincidir con el total de datos. La sumatoria de la frecuencia relativa siempre me tiene que dar 1.
la sumatoria de la frecuencia porcentual tiene que dar 100 y la sumatoria de la frecuencia acumulada, la última suma, me tiene que coincidir con el total de datos. Luego vimos los tipos de gráficos que estuvieron a distancia, gráficos de barras en columna, figura en Excel, gráfica de barras verticales, en donde las variables se ubican sobre el eje de las X o de las abscisas y las frecuencias absolutas sobre el eje de las ordenadas o de las Y. Luego el gráfico de barra horizontal se hace a la inversa, sobre el eje de las abscisas, o sea, de las X, se ubican la frecuencia absoluta y sobre el eje de las Y, las variables. Luego tenemos los gráficos lineales, gráficos circulares y el pictograma que se utiliza de acuerdo a la naturaleza de los datos. Hoy vimos histograma, que es otro tipo de gráfico, igual que los polígonos de frecuencia, que se hacen cálculos previos para poder graficar posteriormente. Tenemos que primero se calcula la amplitud o rango, que es la diferencia, o sea, la resta entre el límite superior y el límite inferior de los datos, el mayor dato menos el menor dato. Luego el intervalo de clase, que es el cociente entre la amplitud o rango y un número opcional, comprendido entre 4, mayor que 4 y no más de 10. Eso lo eligen cada uno. Eso no tiene por qué ser igual lo que yo elija con lo que elijan ustedes, pero nunca 4 ni 11. Tiene que ser 5, 6, 7, 8, 9 o 10, hasta 10. Luego tuvimos una tabla de recuento donde contamos cuántos números hay entre cada dato, en este ejemplo los calces, y aparece la frecuencia absoluta. La siguiente es la tabla de frecuencia en sí, donde en vez de la tabla de la hoja de recuento, la columna de recuento, le agregamos la marca de clase, que es el promedio entre cada intervalo de clase que vamos haciendo. El resultado del intervalo de clase me dio 3. Ustedes pueden usar 2 igual porque salió 2,4, pero van a tener mayor cantidad de rectángulos nada más. Cuando menos es tu intervalo de clase, porque va a ir de 30 a 31, 32 a 33, 34 a 35. Y la marca de clase, que es el promedio, 30 más 31 dividido 2, le da 30,5. Se utiliza decimales, no hay problema. Luego graficamos el histograma, que tienen los pasos ahí a la vista. Pueden mirar el video, pueden, que hoy voy a hacer en Zoom. Y pueden también mirar la lección que está ya en la plataforma, los pasos correspondientes. Hasta ahí entra en el examen, hasta el polígono de frecuencia. Bueno, ¿alguna consulta? Se está terminando nuestro tiempo. Si no tienen más, dejamos aquí la clase de hoy y éxitos para la próxima semana. No se olviden del foro para tener la asistencia. Y esta semana tengo entendido que hay tarea y cuestionario. Tarea y cuestionario. Para completar los 10 puntos del proceso. Y el examen de cierre del primer parcial es de 10 puntos. ¿Está todo claro, jóvenes, para cerrar? Porque se va a cerrar solo si es que no... Profe, los cuestionarios anteriores podemos usar para repasar, tipo están habilitados para repasar. Y eso realmente en este semestre ya está preestablecido. Nosotros solamente cargamos eso, ya la universidad